Francisco Javier Calderón. Sí, pues buenas noches. Bueno, pues tiene la siguiente formación académica, licenciado en Teología, Facultad de Teología, Colegio San Felipe de Jesús, de la Diócesis de Tula, en Tula, Hidalgo. Investigador en Ciencias Religiosas, con título con reconocimiento de validez pontificia del Instituto Tecnológico para Laicos Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Diplomado en Lenguas Bíblicas, especialidad en lenguajes bíblicos, griego y hebreo, en el Instituto Tecnológico para Laicos de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Diplomado Educar en Virtudes del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana de IMDOSOC, Pachuca, Hidalgo. Diplomado en Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo. Y en cuanto a su experiencia laboral, coordinador de área del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, Hidalgo. Docente en curso introductorio, Seminario Diocesano de Tulancingo, en Pachuca, Hidalgo. Docente en el área de formación humana y cristiana, en la Escuela José Ibarra Olivares, de Pachuca, Hidalgo. Docente en área de humanidades, Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID, sede Pachuca, de Pachuca, Hidalgo. Coordinador del área de humanidades de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID, de sede Pachuca y Tula. Y coordinador del área de vinculación empresarial, Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID, asesor académico de la Dirección de Formación en Universidad La Salle de Pachuca, Hidalgo, y coordinador proyectos humanísticos y de valores de la provincia eclesiástica de Hidalgo y director de Derechos Humanos Consultores, de DDH Consultores, formación y asesoría en ambiente social, políticos y eclesiásticos. Muy bien. Sí. Ahora por el lado de José Leopoldo Bejarano Salinas, pues su formación académica, él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de Hidalgo, Iberomexicana de Hidalgo, licenciado en Sociología por la Universidad Abierta de Tlaxcala, licenciado en Historia por la Universidad Virtual Hispánica de México, licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Política por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Su experiencia laboral son 4 años de experiencia como conferencista y ponente en temas relacionados a teoría política y sociología de la familia, 5 años de experiencia en materia de asesoría legislativa, en materia de derechos humanos, equidad de género, sustentabilidad, desarrollo social y humano, 5 años de experiencia como postulante en materia de derecho ambiental y 17 años de experiencia en administración pública estatal y municipal, así como en el de la planificación, desarrollo y evaluación de políticas públicas. Wow, pues excelentes los currículums. Muy bien. Muchas gracias por darnos su tiempo, Javier Calderón y José Leopoldo. Muchas gracias por esta gran bendición de tenerlos aquí. Pues les cedemos la palabra. Adelante. Muchas gracias nuevamente, Rosario, Mario, gracias por esta oportunidad. Voy a abrir yo precisamente esta primera parte. Espero que para todos los que están igual conectados, agradecemos mucho su tiempo. Sé que no es fácil y empezando por mí, pero precisamente este trabajo es lo que nos ha hecho que nosotros tengamos esta participación aún en una situación obviamente de iglesia, pero también de sociedad. Con lo que quiero comenzar es que este proyecto tiene cerca de 10 años que estuvimos picando piedra, y perdón que aparte de todas las licenciaturas le diga yo ingeniero, pero también es ingeniero civil. Entonces, todos lo conocemos como ingeniero, por eso lo distinguimos. La situación es que estuvimos realmente picando piedra, ahora es un logro, porque la idea era cómo hacer y cómo enfrentar la teología, la filosofía y la sociología en un ambiente político, cosa que de hecho no lo existe, o sea, no hay así como tal en todo este conjunto.
pues Dios nos dio la posibilidad, la capacidad y demás. Hoy es un logro que estamos plasmando dentro de la provincia eclesiástica del estado de Hidalgo, donde son la diócesis de Tula, de Tulancingo y de Huejutla. Sí, entonces, obviamente todo esto sí quiero ser muy claro. No se hubiera dado si no hubiera sido obviamente aceptado principalmente por el señor arzobispo, que la sede es en Tulancingo, el señor don Domingo Díaz Martínez, y los otros dos obispos, don Juan Pedro Juárez Meléndez y monseñor Iraíz, que está en Huejutla, vieron la necesidad a la sazón de lo que estamos viviendo en estos tiempos de que la gente se preparara, pero la gente de abajo, la gente de a pie, la gente de la base de la iglesia, la gente que no tiene posibilidades de irse a una universidad o de tener un equipo para meterse día y noche para estudiar, la gente que necesita saber qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer dentro de una sociedad y obviamente dentro de una iglesia. Quiero ser muy enfático, el ingeniero también lo será. Nunca nos metemos en este tipo de temas con ningún color, con ningún partido político, jamás lo hacemos. Esto no tiene absolutamente nada que ver más que con el partido de Cristo. Ese es el único que nos atañe a todos nosotros. Nosotros no nos metemos, respetamos y obviamente a la gente se lo hemos dicho, que nosotros al final no les vamos a decir, bueno, ya aprendieron esto, ahora ¿qué creen? Nos vamos a ir por tal o cual lugar. Jamás lo vamos a hacer. Es muy respetable desde la cuestión teológica, Dios nos crea libres y de ahí que viene el pecado. ¿Por qué? Porque en su libertad el hombre desobedece, pero también si somos libres de hacer el bien. Por eso precisamente se llama fe y participación comunitaria. No podemos participar dentro de nuestras comunidades sociales si no tenemos fe, porque obviamente nos vamos a desviar. Y ya un poquito más adelante les explicaré por qué dice hacia una cultura política sustentable, que realmente es el proyecto que traemos entre filosofía, teología y sociología. Y esta es nuestra bandera. El desarrollo de un pueblo radica en la dignidad de quienes lo conforman. Cuando pierdes la dignidad, ya no vas a poder hacer nada bueno allá afuera. Y nosotros lo que estamos dedicados con este proyecto es precisamente a que las personas conozcan tanto su vida social como su vida de fe, para que puedan salir adelante y puedan realmente tomar las mejores decisiones. Adelante, ingeniero. Entonces, algo que quiero enfatizar mucho también aquí es de que esto por lo general no lo van a ver en ningún otro lado, pero la ciencia política, la sana política, la política como surge, no la política partidista, en esa no nos metemos ni nos vamos a meter nunca. Siempre tiene que tener miras hacia adelante, con bases también en la sociología, pero con bases también en la filosofía y con bases también en la teología para que haya una política de calidad. Es sana política, como surge el bien común. Por eso ahí dice abajo, en los diferentes lenguajes, ¿sí? Política viene de políticos, politique, politicus y polis, que precisamente todo esto es el bien común hacia la sociedad, hacia la ciudad, hacia la gente que conforma la polis, ¿sí? Adelante, ingeniero. Entonces, esto es nuestro proyecto y es algo que tiene que ver, ahí está, la teología, la filosofía, la sociología, en un marco precisamente de este ciclo. Analizar, mejorar y dar resultados. De lo contrario, no nos va a servir de nada. Es por eso que está ahí ese ciclo. Del análisis tiene que surgir una mejora y de la mejora tenemos que dar resultados hacia una vida social, familiar y de todos los ámbitos. Adelante. ¿Qué es lo que se ve a grandes rasgos desde la parte filosófica? El pensamiento clásico, la naturaleza humana, la ley natural, el divorcio de los principios éticos de la política y de la política, el hombre como individuo y acercamiento a la felicidad. En todo esto, ¿qué les puedo decir? Si nosotros a la gente, antes de entrar a la doctrina social de la iglesia, no les hablamos de dónde venimos, a dónde vamos y a dónde queremos llegar, la gente se empieza a confundir. Primero tenemos que saber cuál es la ley natural que tenemos dentro, con qué nacemos, para qué nos sirve la inteligencia, la razón, la voluntad,
Todo eso primero lo tenemos que saber. Hay una ley que ya traemos inscrita, ¿sí? Y cómo fueron los primeros pensadores que precisamente nos dan la pauta a esta sana política. Cómo es que por ser seres humanos, ¿por qué tenemos dignidad? ¿Hacia dónde tenemos que llegar? Esto del divorcio de los principios éticos y de la política es precisamente lo que muchos conocemos como el maquiavelismo, ¿sí? Toda la obra de Maquiavelo, del Príncipe, es exactamente lo contrario a lo que los pensadores que realmente tienen la sana política nos dicen. Mientras por un lado nos dicen, haz el bien a los demás y no te subas en ellos para tú llegar más arriba, el otro lado nos dirá, el fin justifica los medios. Tú aparenta tener todas las virtudes, pero no tengas ninguna. Y haz lo que tengas que hacer con tal de tener el poder. Ese es ese divorcio. Esas son las partes en las que nosotros, y a mí principalmente me toca entrar en la filosofía y en la teología, antes de entrar de lleno a lo que es la doctrina social de la iglesia. ¿Por qué? Porque si no, nada más vamos a entrar a un lugar donde sí vamos a ver cuáles son las bondades de la doctrina social, pero las vamos a ver sin saber qué es el compromiso que tenemos como seres humanos, como individuos, como cristianos, como hijos de Dios. Primero tenemos que saber eso, para que entonces sí podamos entrar. Y aparte, todas las bondades que tenemos que ver antes de esto, que ya le tocará al ingeniero verlo. Adelante. Bueno, dentro de lo que vamos a ver son cuestionamientos como este. ¿Puede un cristiano participar en política? Hay un miedo tremendo. Si tú estás en la iglesia, no puedes. Si tú eres acólito, bueno, no acólito, si tú sirves al altar, si tú estás en una pastoral, no puedes, si eres ministro extraordinario, menos, no puedes ser, no puedes entrar en política. Eso no es cierto. Y es el primer desengaño en el que la gente se encuentra. Tenemos ahorita nosotros con el proyecto de la provincia 170 personas que son gente de parroquia, de pastoral, de a pie, de abajo. Y se están dando cuenta, dicen, no, pues es que yo por eso no le entraba, porque me dijeron que como estaba yo muy cerca de la iglesia, yo no podía estar allá afuera. Pues ya lo vimos ahorita tan solo en el domingo, ¿no? En el evangelio. Ustedes son sal y luz del mundo. Y si no tienen sabor, se va a volver insípido el mundo, cosa que nos está pasando, ¿sí? ¿Debe colaborar en la vida pública un cristiano? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿La comunidad política y la iglesia tiene alguna relación? En corto, muy rápidamente, lo voy a ir contestando conforme voy avanzando. Adelante. Cultura política sustentable. ¿Con qué tiene que ver? Precisamente con sustentar la sana política con la filosofía, la teología y la sociología. Bueno, pero ¿cómo debemos de entenderla? La filosofía, que es el conocimiento y la razón. Si tú haces las cosas sin conocimiento y sin razonarlas, ya desde ahí estamos mal. La teología es una relación con Dios, ¿sí? Precisamente al saber de la ciencia de Dios, tenemos una relación. Y la sociología, bien para la sociedad. Tenemos que saber cómo se mueve una sociedad antes de entrar a la doctrina social. ¿Por qué? Porque si no sabemos cuáles son los estándares de una sociedad, pues sí va a estar bonito, pero a la hora de toparnos con ciertas cosas, vamos a decir, ay, ¿y aquí cómo le hago? ¿Y aquí por dónde es? ¿Y aquí por qué la gente reacciona así? ¿Por qué camina así? ¿Por qué no camina de otra manera? Adelante. Extra eclesia e intra eclesia. Hacia afuera de la iglesia y hacia adentro de la iglesia. Fuera de la iglesia es la razón, la fe y el bien común. Hacia adentro de la iglesia, lo que ya conocemos, la esperanza, la fe y la caridad. ¿Cómo lo empatamos? Cuando tú razonas hacia afuera, la razón es que tengo que barrer mi calle. ¿Por qué? Porque es una situación de razonamiento. No tienes por qué tener sucia la banqueta, ¿sí? Es razonable que salgas con una escoba y barras y que invites a tus vecinos a que hagan lo mismo. La razón allá afuera. Aquí adentro de la iglesia, obvio, la esperanza. Sí se puede. Aunque las cosas estén de cabeza, sí se puede. La fe en las dos partes. Y el bien común allá afuera, aquí adentro de la iglesia, la caridad. ¿En qué sentido? Todo cuanto tú hagas, hazlo bien como si fuera para el Señor. Hazlo de corazón.
Si vas a ayudar, ayuda de corazón, y si no, pues de veras, mejor ni ayudes, porque dice que Dios ama al que da con alegría, dice la palabra de Dios, pues entonces hay que hacerlo con alegría. Por eso empatan precisamente cuando tenemos el concepto de cultura política sustentable, razón, fe y bien común hacia afuera en la sociedad, esperanza, fe y caridad hacia adentro, ¿qué es lo que tenemos? Y empata perfectamente, porque a veces dicen, no, es que tú vete a rezar, pues es que también hay que rezar allá afuera, porque si no, bueno, ¿qué les platico, verdad? Bendito sea Dios, que esperemos que nuestros rezos nos oiga nuestro Señor. Adelante. ¿Qué ejemplo nos da la Biblia sobre cómo debemos pensar y actuar, cómo debe pensar y actuar un gobernante? Rápidamente un texto. Esto es lo más interesante cuando podemos sustentar la política precisamente desde lo que es la palabra de Dios. El rey Salomón. En Gabaón se le apareció Yahvé en sueños durante la noche y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Dame pues a mí, tu siervo, un corazón atento para gobernar bien a tu pueblo y para decidir entre lo bueno y lo malo. Agradó al Señor esta súplica de Salomón. Entonces le dijo Dios, por haber pedido esto y no una vida larga o riquezas para ti, ni tampoco la vida de tus enemigos, sino inteligencia para atender a la justicia, obraré según tu palabra. Te concedo un corazón sabio e inteligente. Te concedo también aquello que no has pedido, riqueza y gloria. Si alguien que se quiere dedicar al servicio público no entiende esto desde la palabra de Dios, entonces sí ya estamos mal, ¿sí? Todo cuanto tú hagas, hazlo bien como si fuera para el Señor y busca primero el reino de Dios y su justicia divina y todo lo demás se te dará por añadidura. Salomón dice, dame, por favor, Señor, inteligencia, dame sabiduría, de ahí el sabio rey Salomón, ¿verdad? ¿Para qué? Para gobernar bien a tu pueblo y para saber decidir entre lo bueno y lo malo. Eso es lo que tenemos que pedir. La gente que quiera dedicarse a la cuestión pública, adelante. El Señor necesita de este tipo de gente en esos puestos. Problema cuando dicen, oye, ¿tú qué piensas de la política? Creo que todos han oído las respuestas. ¿Qué es lo peor? Que es una porquería. Precisamente, alguien tiene que cambiarlo. Y si los cristianos no lo hacemos, entonces sí vamos a estar peor. Porque pudiendo hacerlo, lo dejamos de lado. La que sigue. También hay recomendaciones, ¿sí? Como por ejemplo, esta. Pero elige de entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres honrados e incorruptibles, y ponlos al frente del pueblo como jefes, que ellos administren justicia al pueblo en todo momento. Eso es lo que hay que buscar. Y que, o sea, si pensamos que entre nosotros, los que creemos, los que somos de iglesia, los bautizados, los cristianos, hijos de Dios, hijos de María, templos del Espíritu Santo, no podemos ser estos hombres, ese es el problema, que muchas veces nosotros mismos tenemos prejuicios y decimos, no, pues es que lo más seguro es que yo no pueda. No le digas no al Señor antes. Dile sí en su nombre. Y por último, porque hay muchos ejemplos, pero solamente es para que vean cómo lo estamos haciendo, sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios y las que existen por Dios han sido constituidas. Aquí entra la duda en automático. ¿En serio? Y dice abajo, Pablo afirma aquí el principio del origen divino del poder, suponiendo que sea legítimo y ejercido para el bien. Si no es así, entonces no, ¿sí? Aguas con esto. No puedo extenderme porque no termino, pero esto es lo que se le explica a la gente. Esto es lo que le dices, mira, ahí está en tu Biblia, o sea, yo no te lo estoy inventando. Esto precisamente es la manera en que tú tienes que ver. Y si hay un gobierno que no está haciendo lo bueno y tampoco fue legítimo, entonces tampoco estás obligado. ¿Por qué? Porque tú estás obligado para las cuestiones que Dios pone, más no para la corrupción que en determinado momento se vive. Adelante. Política y religión. ¿Puede un cristiano participar en política? Fue una de las preguntas que vimos atrás.
debe colaborar en la vida pública. Pues aquí tenemos un documento conciliar, por eso les digo, a mí me toca la parte de sustentar todo con todo lo que es de la iglesia. Si yo no lo sustento con la Biblia, con documentos conciliares, con el Código de Derecho Canónico, con el Catecismo de la Iglesia Católica, con todo lo que tenemos, entonces sí estamos mal, porque entonces pues nada más estoy dando cosas que yo crea. Esto está sustentado en precisamente en todo esto que es la doctrina que tenemos. Para San Juan Pablo II fue tan importante el papel que desempeñan los laicos en la política, que escribió en la exhortación apostólica postsinodal Christi Fideles Laici lo siguiente. Esto le tocó a San Juan Pablo II ponerlo en este documento que deberíamos de verdad tenerlo como joya, Christi Fideles Laici. Adelante. Para animar cristianamente el orden temporal en el sentido señalado de servir a la persona y a la sociedad, los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar. ¿Qué significa abdicar? Hasta abajo dice, del latín abdicatio, renegar o renunciar de la participación en la política, es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Subrayado aparte de lo que está ahí, para animar cristianamente el orden temporal a los fieles laicos, de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política. No le huyas, éntrale. ¿Por qué? Porque esto es algo que realmente se necesita dentro. Gente incorruptible, gente que pueda hacer las cosas bien como Dios quiere. Y sí se puede. Eso de que el sistema te come, pues a lo mejor no serán cristianos o fieles católicos, pero de lo contrario sí se puede. Adelante. Otro documento conciliar, la Constitución Dogmática Gaudium et Spes, nos dice en el artículo 75, y está cortado porque no me daría tiempo, esto obviamente es mucho más grande. La Iglesia considera obra digna de alabanza y de consideración la entrega de quienes por su servir al bien público aceptan los cargos de esos oficios. Eso lo dice ahí precisamente la Constitución Dogmática. ¿La que sigue? Los que son o pueden llegar a ser capaces de ejercer un arte tan difícil, pero a la vez tan noble, el cual es la política, prepárense para ella y procuren dedicarse a la misma sin buscar el propio interés ni ventajas materiales. Luchen contra la injusticia y la opresión, contra la intolerancia y el absolutismo, sea de un hombre o de un partido. Obren con integridad y prudencia y conságrense al servicio de todos con sinceridad y rectitud, más aún con amor y fortaleza política. Estos son los documentos que nos rigen a nosotros los católicos. Ahí están, ¿sí? Es la Gaudium et Spes y dice muchas más cosas, pero este es para que podamos ir viendo toda la grandeza que primero tenemos que ver antes de entrar de lleno a la doctrina social de la iglesia, porque de lo contrario, nada más vamos a llegar de frente y no vamos a saber todas las virtudes y todas las benevolencias que tenemos por parte de Dios, de la palabra de Dios y del magisterio. Adelante. También un simple ejemplo, porque no me puedo meter más, pero el Código de Derecho Canónico, ¿qué nos dice? Puesto que en virtud del bautismo y la confirmación, los laicos, como todos los demás fieles, están destinados por Dios al apostolado, tienen la obligación general y gozan del derecho, tanto personal como asociadamente, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres del mundo. Obligación que les apremia todavía más aquellas circunstancias en las que solo a través de ellos pueden los hombres oír el evangelio y conocer a Jesucristo. Los únicos que nos podemos meter en política somos los laicos,
Los sacerdotes no pueden, los obispos no pueden, los cardenales no pueden, el papa no puede. Los laicos sí podemos. Por eso dice aquí, obligación que les apremia todavía más a aquellos que en circunstancias en las que solo a través de ellos pueden los hombres oír el evangelio. Y aquí pongo un ejemplo. Todo lo que les estoy diciendo lo tenemos, o sea, necesitaríamos como otros 2 días. Todo en experiencia. O sea, todo lo hemos experimentado, hemos estado con todos los poderes, hemos estado con todas las gentes, hemos estado con todo lo que gusten. Pero haciendo alusión a este texto, les puedo decir algo. Sí, bueno, a este parágrafo del Código de Derecho Canónico. Tenemos en línea a un alumno que sin querer queriendo, y porque yo estuve hablando de los soldados y de los militares, resultó ser un militar. Un militar que está en activo, un militar que está en la pastoral familiar, un militar que tiene a sus hijos de monaguillos en la parroquia, yo no sé cómo le haga, entró a este diplomado y dijo, pues ahora voy peor, porque yo sí puedo estar adentro de la milicia, que es, olvídense, es algo de verdad devastador y algo que los principios ahí no valen. Y yo sí puedo hablar de Cristo ahí. ¿Por qué? Porque para eso me metió él ahí a la milicia. Imagínense ese tipo de cosas. Pero precisamente es lo que apremia, que nosotros sí nos podemos meter. Adelante. Esto también. La comunidad política y la iglesia tienen alguna relación. No, la separación iglesia-estado. Y con todo el debido respeto, porque no estoy hablando de colores ni mucho menos, pero ¿a quién busca primero el candidato? ¿No busca al padre? ¿No busca al obispo? ¿No busca a alguien como para platicar? Entonces, esta separación, aunque aquí habla precisamente de eso, también pues se habla en la Gaudium et Spes número 76. La comunidad política y la iglesia son en sus propios campos independientes y autónomas, la una respecto de la otra, pero las dos, aún con diverso título, están al servicio de la vocación personal y social de los mismos hombres. Este servicio lo prestarán con tanta mayor eficacia en cuanto ambas sociedades mantengan entre sí una sana colaboración, siempre dentro de las circunstancias, de lugares y tiempos. Así que sí se puede caminar con el Estado. Cada quien, siempre les digo, hagan de cuenta un riel de una vía. Hay 2 rieles, uno es el Estado y el otro es la iglesia. Pero ¿qué creen? Los dos, aunque son diferentes, llevan a un mismo punto: la feligresía y los ciudadanos. Los que son laicos son ciudadanos y los que son ciudadanos son laicos. Entonces, cada quien en su riel, pero hacia el mismo fin. Y ahí está en el documento conciliar de la Gaudium et Spes. Conociendo esto, adelante, nos damos cuenta que hay mucha riqueza antes de llegar, ¿sí? A saber acerca de la doctrina social. ¿Cuál es la conclusión que podemos tener de todo esto? Que esta es una de las partes, y muy rápida obviamente, de todo lo que estamos llevando. El compromiso del cristiano en el mundo en 2000 años de historia se ha expresado en diferentes modos. Uno de ellos ha sido el de la participación en la acción política. Los cristianos, afirmaba un escritor eclesiástico de los primeros siglos, cumplen todos sus deberes de ciudadanos. Entonces, ser cristiano también eres ciudadano. La iglesia venera entre sus santos a numerosos hombres y mujeres que han servido a Dios a través de su generoso compromiso en las actividades políticas y de gobierno, entre ellos Santo Tomás Moro, quien afirmó con su vida y su muerte que el hombre no se puede separar de Dios ni la política de la moral, contrario a Maquiavelo. No, si eres político tienes que quitarte la moral, porque pues entonces no vas a hacerlo. Santo Tomás Moro fue mártir porque él no quiso abdicar contra sus principios morales. No quiso ser corrupto y le cortaron la cabeza. Y dijo, pues me voy, pero no voy a echarme para atrás. El hombre no se puede separar de Dios ni la política de la moral. A la fecha es el santo que intercede por, obviamente, los políticos de buena voluntad. El 22 de junio es su día. Adelante. Y esto está en el compromiso y la conducta de los católicos en esa situación.
Bueno, entonces, adelante. Ok. Entonces, con esto, a lo que quiero llegar para concluir mi primera parte, que es, cuando tú te metes a ver que la misma palabra de Dios te da la enseñanza precisa para que puedas ser un buen ciudadano, un buen administrador, un buen servidor público, es cuando en verdad tienes todo para ser tú lo que necesitas ser, un servidor de Dios, un servidor, pero desde las huestes de la política. No dejemos de lado que si no hay buenos políticos, no es porque no los haya, sino porque muchas veces no quieren precisamente arriesgarse a que puedan ser indiferentes ante Dios. Hoy la iglesia está llena de gente que puede aprender todo esto y que puede tener las herramientas necesarias y precisas para que pueda entrar en estos ámbitos, ¿sí? Nosotros hemos estado con diputados federales, con senadores, con diputados locales, con presidentes municipales, con regidores, con todos. Y yo sí les puedo decir una cosa, la salvedad que Dios ha tenido con el ingeniero y conmigo es que cuando les hablamos de las cosas, pero sustentadas en nuestra fe y sustentadas también en las disciplinas como la sociología, el derecho, la economía, la historia, los derechos humanos, la política, ellos no saben nada de esto. Los que tienen los puestos no saben absolutamente nada de esto y eso los hace que volteen a ver hacia a nosotros de otra manera. Más allá, creo que a muchos les ha dado pena y por eso hemos logrado muchas cosas cuando los hacemos entender que esto no es de nosotros, ¿sí? Esta es una obra de Dios y siempre nos va a pedir que seamos nosotros los que podamos hacer lo necesario para llegar. Esta es la primera parte. El ingeniero va a entrar ahorita a explicar por qué disciplinas antes de llegar a lo que es de lleno la doctrina social de la iglesia, la gente está aprendiendo antes de eso para llegar y entonces voy a regresar al final para poder hacer el cierre y poder decirles también cómo es que la gente con algo sencillo, pero con algo muy profesional, de verdad puede llegar a entender que Dios quiere algo para ellos y también para todos los que están a su alrededor. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Ofrezco de entrada un perdón, una disculpa si no pongo mi cámara por razones de la señal que de repente se escuchaba un poquito viciada. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer la invitación, agradecer muchísimo este espacio. De verdad es un honor. Es un honor acompañarlos. Y pues la intención es complementar esta parte que ha dicho el maestro Calderón. Nosotros en la intención que llevamos en este proyecto, que lo debemos de decir en dos sentidos. Uno, que eso se construyó durante muchísimos años. Estamos hablando de más de 10 años de trabajo previo para poder nosotros conformar en esta parte de las disciplinas, pero también la experiencia y además obviamente el permiso de nuestros señores obispos, porque sin ellos no hubiera sido posible esta parte de poder trabajar. Además, obviamente, en el entendido, y vamos a ser muy reiterativos, no estamos buscando bajo ninguna circunstancia alguna situación de alguna ideología política cargada hacia algún lado. No. Lo que nosotros intentamos es, en este caso, que la gente tome sus propias decisiones a la luz de lo que dice la doctrina social de la Iglesia, basados primero con esta parte que ha explicado el maestro Calderón de la filosofía y la teología, entendiendo que todo acto humano entra propiamente dentro de la teología moral. Los expertos que estarán aquí no nos dejarán mentir que básicamente la doctrina social de la Iglesia es una disciplina de la teología moral, deriva de ella porque son actos humanos, son los actos que tenemos como seres humanos. También esta parte que hemos hecho, tratamos de conformar un programa que fuera lo más accesible, pero también que pudiera abarcar la mayor cantidad de disciplinas en el entendido, y sé y entiendo que hay muchos profesionales de estas áreas que nos están escuchando. Ofrezco de antemano la disculpa si de repente ven que no tocamos todos los temas, sería imposible y sería una falta de respeto tratar una disciplina en tan poco tiempo, pero la intención es que quienes lo toman, quienes nos escuchan, puedan tener un criterio más amplio en cuanto al porqué de las ciencias sociales y por qué estas totalmente en lo que es la doctrina social de la Iglesia. Por esta razón, tocamos temas de la sociología,
del derecho como tal, incluidos los derechos humanos, de la economía, del ambiente natural llamado medio ambiente, pero ahí explicamos que precisamente el término correcto pudiera ser ambiente nada más o medio, de la historia no como recordar las fechas nada más, sino como una trascendencia de un momento y proceso histórico que va determinando los hechos a una realidad, y obviamente de la teoría política. Estos elementos los tocamos en un momento más, platicaremos un poquito cada uno de ellos de manera muy general, pero obviamente se van entrelazando para poder llegar a la doctrina social. Hay grandes expertos, también aquí no me dejarán mentir, muchas veces si uno entra directamente a leer las encíclicas desde Rerum Novarum, de repente uno empezará a escuchar términos como capitalismo, socialismo, comunismo, propiedad privada, etcétera. Es necesario ir preparando ese camino. Obviamente lo sabemos, la doctrina social tiene, pues bueno, ya nos dirá el maestro Calderón más adelante de las bases bíblicas, pero es importante que vayan conociendo todas las disciplinas que se relacionan a toda la parte de los documentos del magisterio de la iglesia para que a su vez ya en ese momento se puedan comprender y se pueda llevar a cabo adecuadamente una mejor comprensión. Y la tercera parte, primero los vamos llevando, después llegamos a la doctrina social de la iglesia y luego lo aterrizamos, porque también esto es algo que fueron muy enfáticos nuestros señores obispos, es no dejar las cosas nada más vistas desde un punto de vista teórico. Lo llevamos, y ahorita lo vamos a platicar, hacia la acción social de diversas maneras, desde la parte pastoral en las parroquias, desde la parte que tiene que ser quien es servidor público, desde la parte de la participación ciudadana, pero también de coadyuvar para generar planes que nosotros internamente, ad intro, como decía el maestro, o hacia afuera, podamos trabajar en como ciudadanos. Ya cada uno tomará sus decisiones en respecto a una decisión política. No va por ahí. Y como bien lo saben ustedes, queridos hermanos y hermanas, no, la doctrina social de la iglesia no habla no es una tercera vía económica, no es una tercera vía entre izquierda y derecha en cuestión política. No, no, no. La doctrina social de la iglesia va mucho más allá y es mucho más profunda. Por lo tanto, en la parte sociológica, lo que hacemos, que obviamente si nos escucha algún sociólogo entenderá que no podemos tocar todos los temas, pero finalmente partimos del hecho de la importancia del ser humano, que es necesario que se asocie con otros. Solos no puede, vaya, ni sobrevivir. Es importante que se relacione y en esa relación va generando una manera de poder escalar para formar sociedades. En las sociedades todo ser humano tiene un rol determinado que lo va actuando y ante el cual se forma y mediante el cual se va formando él y forma a los demás. Esto nos lleva a la descripción que conforme la antropología social nos dice que es la cultura, los hábitos, las costumbres, las tradiciones, los conocimientos, todo lo que tenemos. Y esto va con una fortaleza en el sentido de entender que nuestra fe cristiana católica va mucho más allá de una religión. Es precisamente la que ha marcado en la historia contemporánea y desde hace 2000 años en Occidente una manera de vivir a través de una cultura que ha privilegiado la libertad, la igualdad, que están reflejados en los derechos humanos. Entonces, tenemos que partir de esta parte y entender sobre todo que la familia funge un papel no solamente como forjadora de la sociedad, sino realmente es la célula. Si hay algún médico aquí no me dejará mentir al hablar de la célula, unidad básica de la vida, que al comunicarse con otras células forman y permiten que se vaya desarrollando un organismo. Nosotros tenemos que entender que es la familia forja al individuo para enfrentarse a la sociedad, en los procesos de socialización, en los procesos donde también va aprendiendo básicamente cómo se dan aspectos, por ejemplo, jurídicos. En casa nos enseñan el valor de la justicia, en casa nos enseñan también el valor del uso del dominio de las cosas, en casa también nos enseñan a protegernos. Son principios jurídicos que después se generan hacia afuera. No podemos pedir ni tener ciudadanos de bien si no tenemos gente que vive en familia de bien. También en la familia empezamos nuestra vida y lo ideal es que ahí lo terminemos, rodeado de la gente que nos cuida y que nos protege. Ahí entran los rasgos de afinidad, entran los rasgos que nos van permitiendo comprender cómo este núcleo no puede ser sustituido, ni puede ser de alguna manera manipulado como se está pretendiendo en la actualidad. No es posible. Tiene que haber una figura paterna y materna más allá de lo que falsamente se ha dicho como tradición. No, es que existan ambas visiones para poder conformar en el individuo las relaciones con las cuales sea suficientemente capaz de enfrentarse en su realidad. Y también para poder captar parte del escenario que le toca vivir. Y finalmente en esta parte concluimos con una parte de un análisis cultural de la realidad que vemos. ¿A qué nos enfrentamos?
Lamentablemente, pero afortunadamente para este caso, pero lamentablemente mucha gente, y por obvias razones se entiende, está metida en su trabajo, en sus actividades, tiene tantas preocupaciones que muchas veces no percibe lo que se está generando hacia afuera. No son teorías de la conspiración, son hechos reales sociales que esta parte de la ideología de género, la pretensión de acabar con la vida desde el vientre y la eutanasia, no son gratuitas, son situaciones que se van dando y que están pretendiendo afectar y de alguna manera atacar precisamente al núcleo familiar. Por eso es muy importante en este sentido que al nivel que nosotros lo vemos nacional e incluso internacional, por lo que llegamos a ver, como ustedes sabrán, en países que ya está aprobada la eutanasia, en países donde también se genera ya la aprobación del aborto, que se está ya en algunas entidades federativas de aquí, de México. Es decir, que vaya conociendo la gente que pertenece a una realidad y a una sociedad que en medio de la globalización ya es insustituible. Ya no podemos ser un grupo, una sociedad cerrada. Por lo tanto, estos temas son la base para poder comprender lo siguiente, que es dentro de la dentro de los actos que se tienen como individuos, tenemos que estar regulados. Si hay algún abogado por aquí, por favor, ofrezco la disculpa correspondiente de tocar el tema tan superficial, pero no lo tanto, pero sí entenderán, los abogados me dirán, es que es muy profundo, sí, pero por lo menos queremos dejarle conciencia a las personas que el derecho, como nos enseñaron en las facultades de derecho, es el conjunto de normas bilaterales, heterónomas, coercibles, que regulan la conducta del individuo ante la sociedad, entender la conducta externa del individuo, es decir, que somos sujeto de derechos, pero que eso implica dentro de la bilateralidad obligaciones, porque también hemos llegado al punto de nada más buscar privilegios y no centrar en la verdadera esencia del derecho. Si yo tengo un derecho, tengo una obligación que cumplir. Por lo tanto, partimos de esta parte. Ya cuestiones de actos jurídicos, hechos jurídicos, esos pues entenderán que por el tiempo y por lo que queremos llevar no los tocamos tan a fondo, las divisiones del derecho y etcétera. Pero sí entramos a la parte del concepto del Estado. El Estado porque se escucha tanto esta parte, ¿no? El tratar de una vez que las personas comprendan que hay una diferencia entre establecer Estado y derecho, Estado y gobierno, que debe de existir el Estado de Derecho, que el Estado de Derecho se va conformando por la sociedad y que se va dando también dentro del concepto general de derecho, de Estado, perdón, que es una población habitada en un territorio bajo un poder legítimo. Y ese poder legítimo emite unas leyes, una normatividad que debe de acatar el gobernado o aquel que habita ahí. Y hablamos del caso especial del Vaticano, porque también hay muchas veces que a algunos hermanos ni siquiera les queda muy clara esta parte de qué es el Estado Vaticano. Que una cosa es la Santa Sede, que es precisamente donde nosotros seguimos al Vicario de Cristo, y otra el Estado Vaticano, la ciudad del Estado Vaticano, el Estado de la Ciudad del Vaticano como parte del derecho internacional, y que el Papa además es un jefe de Estado. Entonces, esta parte también tiene que quedar muy clara porque a veces se pretende atacar ciertas situaciones que van fuera de lugar. Platicamos un poquito de las formas que tiene el Estado, cómo se ha ido construyendo ese Estado, esa forma del Estado, los tipos de la monarquía constitucional, un poquito la monarquía parlamentaria, la república, de dónde viene la república, las funciones del Estado, que lo sabrán los abogados que están aquí, pues obviamente es la parte, cumple con una función jurisdiccional, cumple con una función legislativa y una función administrativa, es decir, los poderes que tienen que organizarse, ¿no? Que en la organización del Estado, en la parte de el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿En quién cae esta personalidad? ¿Dónde lo podemos entender? Y obvio, todo esto no se puede dar si no lo entendemos en la parte precisamente que es la ley suprema, ¿no? Que es la Constitución. Hablamos de primera instancia, pues obviamente la división de la Constitución, la parte dogmática, que es dogma, porque no se discute y que son los primeros 29 artículos de la Constitución de México, donde precisamente se hablan de los derechos humanos y garantías, que después ya reforzamos más adelante, y la parte orgánica de cómo se organiza el gobierno y todo el Estado mexicano. Entonces, con estos conceptos ya se tiene una idea un poquito más clara de qué esta parte, la parte legal y jurídica, pero esto ya una vez entendido que somos sujetos de derechos, que somos seres que necesitamos asociarnos, entramos a la parte económica. La parte económica más allá de una corriente, una idea filosófica, sino en el concepto actual que se da, entendido que la economía busca administrar y entender la escasez, porque los recursos son limitados, pero los deseos del ser humano son ilimitados. ¿Dónde se dan estos intercambios y procesos económicos que se rigen bajo leyes de oferta y demanda? Lo platicamos someramente, si hay algún economista por aquí también entenderá que son procesos muy amplios, pero sí lo importante es platicar estos sentidos para hablar de los procesos productivos
cómo se va generando desde primario, secundario y terciario, cómo la familia interactúa en el flujo circular de la economía, cómo es importante que la familia tenga trabajo. ¿Por qué? Porque si tiene trabajo, tiene consumo, y si hay consumo, entonces se eleva la inversión, si se eleva la inversión, hay más recursos, etcétera. Es un círculo virtuoso que si no se lleva bien acorde, se convierte en un círculo vicioso. Es un flujo Ingeniero circular, y Leopoldo, también los medios de producción, lo que es el capital, la tierra y el trabajo. Ingeniero Sí. Leopoldo, ¿lo puedo interrumpir un momentito? Le pido un favor, váyase un poquito más Sí, despacio. adelante, sí. No importa que Sí. nos llevemos un poquito más de tiempo, pero está muy interesante lo que está comentando, pero sí nos gustaría escucharlo así un poquito más lento, si fuera tan amable. Muy bien, muy bien. Con todo Gracias. gusto. Con todo gusto. Si es necesario, me regreso al anterior. Me regreso entonces también un poquito. No, así está Bueno, bien, no hay problema. Sí, gracias. Gracias. Adelante, ingeniero. Es probable que haya tenido algún problema técnico con su Sí. conexión. Ok. Bueno, solamente en lo que regresa, solamente hacer alusión a que precisamente esto perdón, es ya lo que estamos. también, Ya está. ¿ya está? Sí, ya regresó. Sí, mil disculpas. Ok. Lamentablemente es una situación un poquito a veces este problema de la... A ver, creo que ahora sí ya se vuelve a ver otra vez. Sí, ya se ve, ¿verdad? Ya. Adelante, ingeniero. Perfectamente. Gracias. Comentaba, bueno, me regreso tantitito al último que dije antes de que me desconectara, que precisamente lo que nos importa muchísimo en esta parte es que la gente tenga por lo menos una esencia, o por lo menos vaya entendiendo de dónde viene el dinero, cómo se genera el dinero, que hay actos que son precisamente humanos que implican con la compra y la venta, que el mercado dentro de los procesos capitalistas, no me dejarán mentirlo si hay algún economista por aquí, es crudo. Tienes el dinero para comprar las cosas, lo compras, si no, no. Es decir, es muy duro. Y en cuanto al socialismo exagerado, es decir, no vale la pena tu esfuerzo porque entonces necesitas repartirlo en los demás. Para nada. La doctrina social de la iglesia, lo dijo el maestro Calderón, no es ni de izquierda ni de derecha, es del cielo. Pero en los actos humanos tiene que ver precisamente las decisiones que tomamos. Somos consumidores. Y para consumir tenemos que tener una conciencia clara de qué compramos, qué consumimos, porque si excedemos en el consumismo, caemos en situaciones que llevan muchas veces a los problemas que se generan. Entonces, por eso hablamos del flujo circular de la economía, para que se tenga claramente el papel que tienen las familias, y sobre todo ahí en este caso es toda la familia que se involucra. ¿Por qué? Porque todos los miembros de una familia vamos a trabajar en una empresa o en el gobierno, donde sea, pero recibimos rentas, recibimos dinero, y ese dinero lo invertimos en el consumo que tenemos, y eso reactiva los demás sectores económicos. Entonces, se tiene que quedar muy claro esto. También enfatizamos un poquito en la diferencia entre crecer y desarrollarse económicamente, que algunas personas consideran que es un sinónimo, y no. El crecimiento precisamente va en lo que yo tengo, lo produzco repetidamente, y el desarrollo me hace que eso que produzco lo produzco mejor. Platicamos un poquito del Producto Interno Bruto, cómo se conforma dentro de tantas, hay varias fórmulas que se manejan en las cuentas nacionales, pero sí hablamos pues que obviamente está involucrado en el Producto Interno Bruto el consumo de las familias, la inversión de la iniciativa privada, el gasto de gobierno y lo que se le llama la balanza comercial, que son exportaciones menos importaciones. O sea, que la gente por lo menos entienda esta parte, ¿no? Y que entienda que en México, por ejemplo, el control de la inflación, tocamos el tema de inflación también un poco, lo lleva a cabo el Banco de México. Por cuestiones, es que antes había inflaciones muy grandes, sí, pero ya se hicieron las reformas donde esa autonomía del Banco de México le permite tratar de controlar la inflación y también el régimen de cambio, ¿no? Que además el peso que está sujeto a libre flotación ya no se esperan las grandes devaluaciones. ¿Esto por qué? Para que precisamente no llegue alguien de cualquier corriente, de cualquier sentido, que pretenda aprovecharse de las situaciones que se dan en la economía y pretenda engañar a las personas. Sobre todo nos preocupa el clientelismo político que se ha buscado a través de los diferentes mal uso de los programas sociales. Por eso aquí le platicamos a las personas
¿De dónde viene el recurso? ¿De dónde viene el dinero y cómo se ejerce? ¿Cómo el Estado mexicano, a través del gobierno y en los 3 órdenes, tiene que planificar lo que van a gastar? Y lo que van a gastar, ¿cómo lo van a distribuir? Y esa distribución, ¿hacia dónde tiene que llegar y cómo tiene que hacerse? Hablamos de los modos de producción, que muchas veces se mal confunde cuando dicen son corrientes políticas, económicas o ideas políticas. De acuerdo a Marx, tuve como lo comentaron al principio, tuve la oportunidad de estudiar economía en la UNAM y pues si habrá aquí alguien que lo haya estudiado, sabrá que los primeros años nos dan marxismo brutal, ¿no? Pero bueno, en los modos de producción, de acuerdo a Marx, pues obviamente se habla desde el modo del feudalismo, el esclavismo, el feudalismo, y luego ya el capitalismo y el socialismo. Ahí lo hablamos en ese sentido. ¿Qué se entiende por eso y cómo debe de actuar a la luz de la doctrina social de la Iglesia? Esto es como una preparación, porque ya con las encíclicas está quedando más claro cuál es la postura de la Iglesia en función de lo que han manifestado los papas. Y en las finanzas públicas platicamos también un poco del ciclo presupuestario, que hay un ciclo que el gobierno de todos los órdenes debe de planificar su gasto, debe de saber cuánto dinero va a entrar, cómo lo va a invertir y dónde lo va a disponer. Y los beneficios sociales que tienen que ser en el Estado mexicano debe de trabajar en el desarrollo económico, el desarrollo social y el objeto y el fin que él tiene. Hablamos de la planeación nacional, de la planeación estatal y la planeación municipal, para que ellos tengan la posibilidad de buscar dónde están los documentos rectores que establecen la planeación de sus municipios, de sus estados o del gobierno. Y entendemos también, les platicamos lo que es la pobreza, ¿no? De acuerdo al Coneval, los datos duros y terribles que establece de la pobreza y cómo se genera el rezago social. Que quede entendido en la práctica, pero simple y sencillamente buscar que se vaya dando de una forma tal que se pueda entender hacia la realidad que se vive y cómo poder atenderlo a través, y usamos mucho la frase, ¿no? Si le dan pescado a una persona un día, va a comer ese día. Si se le enseña a pescar, va a comer para toda su vida. Y eso es lo que la doctrina social tiene que buscar, entender y llevar hacia una parte que pueda y permite un desarrollo más óptimo. Por supuesto, dentro de la parte de la sostenibilidad que se hablaba anteriormente, se hablaba de 3 dimensiones que manejaba la ONU. Cuando era la ONU, era buena ONU, no lo que es ahora, pero hablaba lo que era la parte social, la parte económica y la parte natural, que obviamente la doctrina social con la encíclica Laudato Si nos va a reflexionar esta parte del ambiente natural, pero no solo es un concepto y un entendimiento como que una idea verde, así como que muy romántica, no. Lo que buscamos nosotros que comprendan las personas es el concepto de la ecología que implica todas las relaciones de los seres vivos y que ecología y economía tienen la misma raíz, es la casa. Por lo tanto, formamos en una casa que la economía administra y la ecología busca cuidar. Que formamos parte de sistemas naturales, donde están los ciclos, la parte biótica, los elementos vivos, y la abiótica, que están en interrelación, y que si hay alguna alteración por la contaminación o por malas decisiones del ser humano, se generan afectaciones no solo actuales, sino hacia la realidad de las siguientes generaciones. También hablamos un concepto de la biodiversidad, que México es el 4º país más biodiverso del mundo, y que tiene una gran variedad de esos recursos naturales que tienen un valor utilitario, porque nos sirven para consumo, pero también estético, pero más importante, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, tienen un valor de cuidar la creación. Somos los administradores. Hablamos de las relaciones que tienen suelo, agua y aire, porque si contaminamos uno, contaminamos los demás. Y generamos con eso un impacto ambiental. Y que precisamente hay ordenamientos jurídicos en México y en el mundo que regulan esta parte, que tratan de evitar los ecocidios, que hay mecanismos para pedirle a una autoridad de la que sea que se evite y que si va a dañar la naturaleza, tiene que haber una reparación de ese daño. Tiene que haber una reparación, una mitigación a los efectos. Y los efectos que se tienen del cambio climático, que no entramos tanto en la parte conspiranoica de que si es mucho, si existe o no. No, lo que entramos es que ante la realidad que hay, del uso excesivo, del consumo excesivo, pues estamos agotando los recursos a mayor velocidad. Y eso puede generar a la larga un cambio total, que ya lo estamos viendo en algunas partes. Entonces, en esta parte, insisto, las ideas de la ecología, del reciclaje, que eso es obvio que vale la pena, pero aquí lo tomamos más en un sentido más amplio de la toma de decisiones y de conciencia. Y sobre todo que en la participación política y en la participación ciudadana tengamos siempre en cuenta esta parte, que la tierra solo hay una y que si no la acabamos no vamos a tener manera de vivir y que se tiene que dejar hacia las próximas generaciones. La parte histórica la tocamos en un sentido de no recordar las fechas nada más de memoria,
porque a veces, y creo que muchos de nuestra edad no me dejarán mentir, nos llegaban a enseñar antes en la escuela, aprende tal fecha, pero olvídate de lo demás. Tú apréndete los personajes y la fecha, y es la visión que nos daba, ¿no? La visión oficial. Lo que dicen algunos historiadores, la visión de las estatuas de bronce, ¿no? Esa visión que es la que vemos, no. Tratamos de entender, de darle a entender a la gente que si vive en una sociedad, en un tiempo y espacio determinado, con costumbres, con ideologías, con tradiciones, anteriormente hubo otras y anteriormente hubo muchas otras. Y que en esas teorías de la historia vamos entendiendo cómo cada persona en su mundo y en su momento tomó decisiones y que si en lo individual tienen implicaciones, pues en sociedades mucho más. Tratando de entender que estos procesos se fueron dando a través de las situaciones que se daban y que es muy fácil verlo en retrospectiva. Es que se hubiera hecho esto cuando no les tocaba, ¿no? Tratamos de hacerles entender el término que se usa en la filosofía de la historia, que es el anacronismo. No querer juzgar las cosas del pasado con una visión del presente. Y también tocamos temas, nos dimos mucha cuenta al momento de empezar esta parte del diplomado, que de repente nos falta, y creo que es común y normal, que como cristianos católicos nos falte un poquito esta historia, el conocimiento de la historia de la iglesia, aclarando, no una historia rosa, porque ha habido errores, pero tampoco una historia negra. Esta parte de la Inquisición, la parte de las cruzadas, la parte del entre comillas, genocidio indigenista, esta parte de que la iglesia generó un retraso, obviamente se tiene que desmitificar. Tenemos que romper, y no solamente porque lo decimos nosotros, no solamente a la luz de los historiadores de la iglesia, sino también de la historia secular. También quisiéramos comentarle que formamos parte de una red hispanista que es México-España, donde estamos tratando conjuntamente personas interesadas en el tema de ambos países de buscar rescatar y romper con la leyenda negra. Porque estas ideas de la Inquisición, esta idea de que el obscurantismo, esta parte de genera, y no me dejarán mentir si con los abogados que están por aquí o politólogos, en las escuelas de Derecho, Ciencias Políticas, en la formación, se toma como que la iglesia siempre ha sido la mala de la película. Y eso genera en muchos jóvenes esta parte de decir, bueno, ¿cómo voy a pertenecer a una institución que ha sido la mala del cuento? Lo que tratamos es entender que desde la parte antigua tuvieron la persecución en la Edad Media, que es una parte hermosa donde se van formando las primeras universidades, donde está el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, a la Edad Nueva que se va dando en la conformación de la Reforma. Se habla de la Contrarreforma, pero no se habla de lo que hizo la Iglesia adentro a través luego del Concilio de Trento, y luego también que nos lleva hasta la Edad Contemporánea, ¿no? Con el Concilio Vaticano II, la importancia que tiene los documentos. Ahorita nos hablaba el maestro Calderón de las constituciones. Entonces, para situar que el laico hasta exactamente el Concilio Vaticano II empieza a tener ese sentido de poder desarrollarse más dentro de la sociedad con una visión cristiana. Y mencionamos los concilios ecuménicos, su importancia, que no solamente están para condenar herejías, sino están para definir en su momento, cuando se es preciso, las realidades que tiene que enfrentar la iglesia. Y en este sentido va a quedar todo más claro para que al momento de que se entre con la parte de ya la doctrina social de la iglesia se dé. Pero todo esto se circunscribe en ¿qué? En el ser humano. No podemos hablar de todo lo que se está mencionando como ciencias sociales si no lo aterrizamos en la parte humana. Pero el ser humano está dotado de una dignidad que tristemente hoy se ha pervertido en el sentido de decir, por ejemplo, que el aborto es un derecho humano. Y aquí lo desmitificamos y entramos a analizar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero previamente desde la parte histórica, cómo se fue construyendo el concepto de los derechos humanos, desde Ciro el Grande, aquellas partes de Roma, aquellas partes de la antigua, la Grecia clásica, pero también cómo el pensamiento escolástico, el pensamiento cristiano, tuvo un papel determinante y fundamental para definir los derechos humanos. Citamos el ejemplo que usaron Francisco de Vitoria y acerca de decir que aquellos, cuando fue la conquista, que falsamente querían decir que los indios, perdón el término, no tenían alma, pues entonces había que matar. No, hablamos precisamente que ahí empiezan a hacer al buscar la dignidad. Todo ser humano, por ser persona, es digno de derechos. Hablamos, obviamente, los derechos, está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se derivan varios pactos a los cuales está suscrito el Estado mexicano. No es de que se quieran tomar o no. Algunas jurisprudencias han llegado a decir que las constituciones están a la par jerárquicamente de los tratados internacionales, y entre ellos se encuentran aquellos de los derechos civiles y políticos, que son llamados de derechos humanos de primera generación. ¿Por qué? Porque el primer derecho es la vida.
Después la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica. Y eso se logra en estados democráticos. Por eso también forman parte de ellas los derechos políticos, el derecho a votar y a ser votado. Ya en un segundo espacio de una segunda generación, pues entonces hablamos de los derechos culturales, un derecho a la educación, pero una educación de calidad y una educación que no sea ideologizada, ni una educación que pretenda imponer ciertas situaciones ni sesgue los conceptos o lo que se quiere dar de él. Derechos económicos, un derecho a un trabajo, un derecho a formar sindicatos, un derecho a un salario digno, un derecho a tener vacaciones, derechos sociales también que van involucrados al derecho de asociación. Y ya el derecho de tercera generación, que son los colectivos, hasta ahorita pues son los derechos ambientales o un derecho en Internet. Obviamente también hablamos que se tiene que tomar en cuenta el derecho humanitario, lo que es el genocidio, por ejemplo, los crímenes de lesa humanidad, pero les hablamos también no nada más de verlos, sino cómo defenderlos, que la diferencia entre un sistema jurisdiccional y no jurisdiccional, que está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se levantan quejas entre ellas, que no se requiere ser abogado para poder hacerlo. Y sobre todo, en esta parte, porque sería muy amplio, lo enfatizamos en el derecho humano a la libertad religiosa. Está marcada en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 24 de la Constitución Mexicana, como el derecho a la libertad religiosa es algo que nadie lo puede coartar, porque es parte de la realidad humana. Habrá personas que no crean en una divinidad, es perfecto, pero habemos quienes sí, y en eso se circunscribe mucho de nuestro actuar, mucho de nuestro vivir y mucho de lo que queremos y pensamos. Por lo tanto, se nos debe de atender. Les platicamos en este caso, por ejemplo, que de acuerdo, muchos lo sabrán, de acuerdo a la última encuesta nacional de discriminación, que fue de 2017, después la sesgaron en otros temas, pero ahí se habla que el segundo lugar a nivel nacional por discriminación es por preferencia religiosa. Mucho más allá de la parte de, de lo que se habla que es legítimo de los derechos a las minorías, pero no se habla de los derechos de las mayorías. Entonces, nosotros como católicos tenemos ese derecho. Ahí lo dicen claramente los ordenamientos, al respetar a los demás, pero también que nos respeten a nosotros. Como dice el maestro Calderón, no acabaríamos, pero tuvimos muchas experiencias aquí en Hidalgo con algunos legisladores que atacaban directamente a la iglesia, que nos trataban como personas fanáticas y va mucho más allá, ¿no? No solamente es profesar una fe. Cuando profeso una fe me marca un código y un código de ética para comportarme en sociedad. Y también, y hacemos ese énfasis con ellos, díganos ustedes qué institución de gobierno rehabilita personas en adicción. La iglesia rehabilita más porque es de tiempo completo, porque no solamente se ciña al presupuesto, sino a una cuestión mucho más profunda que tiene que ver con nuestra concepción divina, ¿no? Que tenemos de Dios. Y obviamente esto lo vamos cerrando con la parte de la teoría política, lo que va diciendo el pensamiento político, desde los clásicos, que ya nos habló el maestro Calderón, desde Platón, Aristóteles, cómo se va conformando este concepto de la democracia, ¿no? La parte del contrato social, aquellos que hablan del espíritu de las leyes de Montesquieu, nos habla de la idea de Locke, es decir, cómo se fue conformando esta parte de pensar cómo debe de organizarse la política, que el gobernante debe mandar obedeciendo, que hay un contrato social llamado Constitución que nos confiere a gobernantes y gobernados obligaciones y derechos. Pero también, y lo recalcamos mucho ahí, en la parte del pensamiento social cristiano, se habla mucho del príncipe de Maquiavelo, pero se habla prácticamente nada del Tratado de los Príncipes de Santo Tomás que está en la Suma Teológica, donde precisamente habla del bien común. Maquiavelo dice, el fin justifica los medios. Santo Tomás dice, no, un príncipe adecuado debe de gobernar para todos y debe de buscar una gobernanza. Les platicamos también que incluso se ha quedado de lado esta parte en que no llegó a promulgarse la Constitución de Apatzingán, donde se hablaba que el derecho a la felicidad, y lo establecía el cura Morelos, y que también era obligación del gobierno proporcionar los elementos para ello. Es decir, buscar darles elementos que también dentro de nuestra fe ha habido pensadores que establecen las ideas contrarias a lo que normalmente se está manejando en cuanto a la crítica social cristiana, buscando llevarla a ese paso. Buscar lo que queremos aquí es aterrizar en el sentido de que se tenga una conciencia y que cuando lleguen las elecciones, verdaderamente hay un sentido crítico de las personas para poder atender y buscar la situación. Todo eso que hemos visto un poquito de manera general, nos va a llevar a la doctrina social de la iglesia. Ya con todos esos antecedentes, platicaremos de dónde surge, por dónde viene, la dimensión histórica
desde las encíclicas, todas las que se han dado desde Rerum Novarum, Laudato Si, Laborem in Excelsis, etcétera, todas las encíclicas, y cómo cada una de ellas toma dentro de su dimensión histórica una situación que va a permitir definir cómo debe de actuar el cristiano ante cualquier situación, ante los momentos que ocurren, ante las situaciones que se dan. Muchos de ustedes sabrán, en Mater et Magistra de San Juan 23 se habla precisamente de los derechos humanos, pero todavía llevados a un nivel mucho más amplio, ¿no? O por ejemplo también Deus Caritas es de Benedicto XVI, ¿no? También esta parte de buscar el cuidado, las consideraciones de Pablo VI de decir, a ver, se tiene que buscar un salario por familia, no por persona. El salario tiene que alcanzar para la familia, no debe de considerarse como mínimo. Todas esas bases se entradecen, como que ya platicó el maestro Calderón, tanto en la Sagrada Escritura, pero obviamente en el Magisterio. Y finalmente lo vamos llevando al análisis del DOCAT, que aunque bien es un documento para jóvenes, permite comprender, porque está en un lenguaje muy, muy agradable y muy comprensible, los deberes que tiene el cristiano ante las situaciones de la cosa política, ¿no? De las situaciones que se dan, y nuestro actuar no solamente en lo político, sino en lo económico y en lo demás. Casi para terminar con esto, pues podríamos decir que ya cumplimos, ¿no? Que llevamos a la doctrina social, que llevamos un camino que nos permite llevar a conocerla. No, la intención y lo que fueron muy enfáticos nuestros señores obispos es cómo bajamos esta parte a la realidad. Y lo que estamos haciendo de esta manera es buscarla con un compromiso social a nivel local y regional. ¿Qué hacemos? Sería también muy soberbio decir que en la iglesia internamente en las parroquias no hay problema. Antes de que busquemos trabajar hacia afuera, obviamente es personal, pero en los primeros grupos sociales donde interactuamos es en las parroquias. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que trabajar a entender las necesidades. De ahí que nosotros determinamos generar un plan pastoral a través de una metodología que se llama del marco lógico. Ahorita lo muestro muy rápido un ejemplo para no excederme en el tiempo, pero también darle a entender a la gente, a ver, así como tú creas un proyecto de un plan a través de un problema y buscas su solución, así se hacen las políticas públicas también. Deben de hacerse de esa manera. La única diferencia es que la política pública pues obviamente se mete en recursos públicos, tanto humanos, materiales, etcétera. Pero el plan pastoral tiene que llevar a una auténtica política social, tanto interiormente, y buscar que se dé hacia allá afuera. ¿Es válido dar despensas? Sí, pero ¿a quién le estamos dando la despensa? Es válido ser solidario con aquellos que son enfermos, pero a ver, ¿cómo estamos apoyando en otros aspectos? Creamos una bolsa de trabajo, necesitamos más formación en este campo, es decir, se van identificando problemas. Es muy variado, muchos hermanos a lo mejor no conocerán el estado de Hidalgo, pero es muy variado en cuestiones. Tiene zonas urbanas, tiene zonas rurales, tiene zonas de extrema pobreza, tiene zonas con gente muy preparada, pero también cuyo promedio de estudios es universitario, pero también hay otras áreas donde el promedio de estudio no llega ni a la primaria. Entonces tenemos que ir mediando y atendiendo los asuntos de manera particular y de manera personal como se está trabajando, ¿no? ¿Para qué? Para buscar colaborar en el desarrollo a nivel local y regional. ¿Cuáles son los productos finales que vamos a entregar en este proceso? Que se van a entregar a los párrocos y a los obispos, independientemente de la formación que cada persona va a tener. Es decir, es un plan pastoral atendiendo las necesidades que ahí se presentan y a partir de ella poder nosotros empezar a generar un cambio. ¿Qué sigue? Nosotros vamos a tener, sigue la parte del seguimiento que vamos a ir dándoles, que vamos a ir teniendo para que comprendan que no solamente es la participación en el ámbito político y que la política no nada más es ir a votar, sino la política, la sana política es la organización para sacar a flote situaciones que nos afectan de manera común. Esa es la intención y lo que buscamos en esto. Por lo tanto, nada más me permito ya para terminar y agradeciendo muchísimo la atención, quisiera presentarles nada más algunos ejemplos de los productos que nosotros pretendemos tener en esta parte, ¿no? A ver si me permiten, ya está. Para que se pueda observar hacia dónde lo queremos llevar, porque también que nos pueda permitir y ser un motor de cambio, solamente se puede quedar como que en una idea muy bonita nada más, ¿no? Como que una situación nada más que, pues es un conocimiento muy especial y muy importante. No. Esto lo aterrizamos, es un ejemplo que tenemos de análisis, lo podemos hacer localidad por localidad.
donde analizamos las partes sociales, cuánta gente hay, qué índice de desarrollo humano tiene, qué etnicidad hay. Esto basado en datos de INEGI, obviamente. La situación que se presenta de discapacidad, por ejemplo, atendemos también sobre todo las características educativas, cuántos años en promedio se tienen. De nada serviría poner un programa buscando mejorar a través de redes sociales si el promedio de edad, por ejemplo, en este caso, no llega más que apenas a la secundaria. Entonces, esto nos permite llevar y entender esta parte, ¿no? También cómo se lleva, cómo está la situación de salud, porque también los dispensarios médicos necesitan apoyo, cómo se da la parte del trabajo, cómo se distribuye con la población económicamente activa. En esta parte que se alcanza a ver la cuestión, obviamente, la situación conyugal y la situación de religión. ¿Cuánto población de porcentaje representa en cada localidad la cuestión de la fe católica? Es decir, permítaseme el término, ¿hacia qué mercado vamos a llegar? ¿No? En un sentido económico, ya en un sentido pastoral, hacia exactamente qué parte de la grey debemos de trabajar con ella, ¿no? Y sobre todo entender que esta parte de personas que no tienen fe está creciendo y eso está generando problemas que se reflejan en la sociedad. Y esto también en quienes están unidos, si están en su situación conyugales, están casados, están en unión libre, etcétera, ¿no? Que se van dando sobre ese lado. También las condiciones de las viviendas, para ver en dónde se puede trabajar para como un apoyo. La visión de la pastoral social que buscamos es que también sea promotora de buscar acercarse a la autoridad y de decirle, hay tantas viviendas que no tienen agua, hay tantas viviendas que no tienen energía eléctrica, que no tienen piso de tierra, no lo vas a resolver autoridad, pero yo te hago la solicitud formal en relación a los datos oficiales. Estos datos, si queremos ser enfáticos, todos los datos que sacamos son datos de gobierno. O sea, esto para que no se preste a una mala interpretación de aquellas cosas que se dan y no. En contra, los bienes en las viviendas. Y aquí nos damos cuenta, por ejemplo, en este caso, cuántas viviendas pueden tener celular en una localidad y que eso nos puede ayudar a una promoción a través de los mensajes pastorales en el grupo de WhatsApp, en el grupo de oración. Si no hay suficiente conectividad a Internet, pues también resultaría muy complejo poderlo llevar a cabo, ¿no? Y obviamente el papel que tiene la mujer, que tristemente nos estamos dando cuenta que el número de hijos nacidos va disminuyendo y aumentan el número de casas donde la mujer es la jefa de familia. Que eso también es una manera de tener que entender un plan pastoral hacia dónde se va, ¿no? Esto que sigue, bueno, son perspectivas que siempre llevamos del crecimiento económico, del crecimiento de la población y que si no se atienden, se va a seguir generando tanta población a un horizonte, lo estamos haciendo ahorita de 25 años, ¿qué problemas se pueden tener en esa localidad? Obviamente aquí también, para que si se llega a presentar ante una autoridad, se agregan las partes geográficas, aparte para que se vea que la comunidad existe, la situación que se da, que se piden muchos programas de atención para ayudarles. No se trata de hacerle el trabajo al gobierno, pero se trata que una sociedad organizada le presente a un gobierno, a ver, tú no me puedes resolver que porque no tienes gente para ayudar, aquí está, te estoy ayudando con esto para que tú para que tú puedas resolver los problemas, ¿no? Aquí se ve el capital natural municipal y finalmente esta parte se cierra con la parte de entender la pobreza, ¿no? ¿Cuánta pobreza y cuántos en relación al Estado y a la nación tienen condiciones de pobreza, ¿no? Este es un ejemplo que quisiéramos manejar. Ya para terminar nada más, perdón, ¿de dónde tenemos la parte de la metodología del marco lógico que se va a presentar? Lo que nosotros hacemos es atender, por ejemplo, una parroquia, una pastoral determinada, se definen los planes de acuerdo con el plan diocesano. Algunos de estos términos están vacíos porque estamos en ese proceso. Se establece a quién se atiende, los involucrados, quiénes pueden ser probables a favor y en contra. Desarrollamos algo que si habrá aquí algún administrador público no nos dejará mentir, se utiliza la metodología del marco lógico, se atraviesa a través de un árbol de problema, identificar qué problema hay. Por ejemplo, aquí pusimos un ejemplo de discriminación por motivos religiosos, qué lo origina y qué genera, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Eso se traslada en lo que puede hacerse para mejorar, es decir, lo malo como lo bueno, y a partir de ahí empezar a definir algo que se llama una matriz de indicadores para resultados que se utiliza en la administración pública, en los 3 órdenes de gobierno. ¿Para qué? Para que nosotros podamos generar un plan. ¿Cómo lo verificamos? ¿Qué supuesta tenemos? Aquí nos fuimos mucho en esta parte de la difusión por la discriminación por motivos religiosos, ¿no? Ese es uno de los productos que tenemos. Otro de ellos es una ficha que tenemos ahorita de lo que se refiere a un estudio socioeconómico, que a veces no se realiza tampoco.
Sí, se dan las despensas, por ejemplo, se atienden, pero realmente tenemos un registro de lo que se hace. Yo sé que la caridad actúa, pero también lo sabemos que en la realidad hay mucha gente que pues por alguna razón abusa un poquito, ¿no? Entonces ya tenemos un primer modelo, estamos todavía puliéndolo para ver qué datos se llenan para podernos dar una idea y priorizar cómo hacer y cómo atender esta parte, ¿no? Y finalmente hemos buscado y estamos en este proceso de buscar pues el apoyo en el financiamiento que nos va a ayudar la gente. Este es un ejemplo de lo que nosotros hemos tratado de investigar y buscar con asociaciones internacionales. Generamos una pequeña ficha que está igual sujeta a revisión, donde tenemos que tener datos del lugar, por ejemplo, Acción Católica Mundial para la Comunicación, qué requisitos se necesitan, cuáles son los medios de contacto, qué apoyos económicos pueden dar. Tenemos otro ejemplo, el Centro Católico Internacional de Ginebra, a por dónde llegar, cuáles son los medios para nosotros poder dar a conocer precisamente los proyectos o los recursos que tengamos, independientemente de Cáritas Internacional o de la propia iglesia perseguida. Tenemos aquí en México, como muchos sabrán, el Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, que involucra muchas, lo que es romano, ¿no? Para que son algunos de los ejemplos. Lo que tenemos es esto, entender dónde están las sedes y que ya tengamos una manera de buscar los recursos, que esta es otra parte que nos trata de llevar a lo social. Por mi parte sería todo. No sé si hay algún comentario, alguna situación. Muchísimas gracias y perdón si al inicio empecé un poquito rápido, pero la intención no era que no teníamos cierto pendiente por el tiempo. Muchas gracias. No, Muchas gracias, Leopoldo, licenciado, te dicen licenciado, ¿verdad? Sí, Hermano, o Polo, ingeniero, Leopoldo, ¿no? Polo. Ingeniero. No, Polo, mejor Bueno, Polo, por Polo. favor. Sí, mejor Polo. Pues mira, ya me di cuenta que aunque yo te dijera que te fueras más despacito, creo que no puedes. Es imposible, como que ya estás acostumbrado a hablar bien rápido. Perdón. Bueno, Pero más bien pero como disculpa, mi quieres todo preocupación era por el tiempo, por el porque tiempo. sí ya claro, me claro. excedí más de la cuenta. No, No. la verdad no, de hecho, por eso hemos querido también, iniciar a las 8 de la noche para que así si se nos va un poquito más de tiempo y si las personas tienen oportunidad, pues se puedan quedar tranquilamente hasta las 10. Ya sabemos que lo ideal es terminar más o menos a las 9:30, pero cuando está así tan vasto todo lo que hay todo lo que hay que explicar, pues sí sabemos que se requiere un poco más de tiempo. Pues la verdad, los felicitamos, están haciendo una labor increíble. Hay pues muchas cosas que quisiera preguntarles, por ejemplo, pues en cuántos lugares es a donde han ido a dar todos estos temas de este diplomado, más o menos cuántas personas han tenido la oportunidad de formarse, La duración. la duración del diplomado. No sé, hay muchas preguntas y yo sé que aparte ustedes tienen también muchas experiencias con las mismas personas. Ya una vez me comentaba Javier, pues precisamente de que hay sacerdotes que también han ido 1 o 2 veces y dicen yo me quedo y les sigo porque esto está muy interesante. Igualmente, pues seguramente, como ahorita lo decían, militares, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad, pues los felicitamos, es una labor increíble y este poquito tiempo que los tuvimos platicando, pues la verdad es muy poquito. Ahora sí que necesitamos más tiempo y que nos expliquen todavía un poquito más despacio todo esto que es muy, pero muy valioso. Mario. Sí, no, pues definitivamente, muy interesante todo. De hecho, yo dije, bueno, pues esto ya es un estudio bien completo de todo, el manejo de los datos del INEGI, toda la capacitación. Yo creo que me quedo con la idea de que toda esta preparación que se les da al principio es para que la gente vea en dónde tiene que fijarse cuando se toman decisiones, digamos, en un voto. Porque como lo mencionaron por ahí, puede haber cosas que se manejen con dolo y si la gente no está documentada, pues puede caer en el error. Creo que por ahí va, y sí, definitivamente, pues los felicitamos, realmente es una labor muy completa. Y bueno, también de las preguntas, pues cuánto tiempo llevan realizando todo este trabajo, ¿verdad? Muy bien.
Sí, Ujú. sí, sí, Sí. nos pueden contestar y luego Sí. le damos también la palabra A los que tengan. así a quienes quieran hacer algún comentario, alguna pregunta. Ya saben, nomás levantan su mano. Ujú. Claro que sí. Bueno, realmente lo hemos hecho. Esta es la primera vez que con todas estas disciplinas y así como está hecho para el preámbulo para doctrina social de la iglesia es la primera vez, pero la experiencia que hemos tenido ha sido con presidencias municipales, en Ok. donde llegan directores, en donde llegan secretarios, en donde no tienen ganas de ir, en donde lo que menos quieren es hablar de Dios, pero nunca les decimos que vamos a hablar de Dios, ciertamente. Pero la experiencia que tuvimos fue con la presidencia municipal aquí de Pachuca, donde de verdad fue una experiencia maravillosa, porque cuando menos sintieron ya estaban evangelizados los señores y ni siquiera sabían que eso habían ido a eso. Entonces ya querían que les habláramos del Papa y que querían que les hablara de la iglesia, o sea, cuando ellos eran los primeros que no, el chiste es de que entren. Entonces, creo que hemos tenido esa facilidad. Ahorita solamente a nivel de provincia se está haciendo en las 3 sedes, en la diócesis de Tula, de Huejutla y Tulancingo. Se está haciendo por mes. Las sesiones son una sesión cada mes de 4 horas y lo dividimos en 8 sesiones. Eso es lo que está, como lo hemos programado, y de verdad la gente ha estado muy interesada. Más que nada lo que vemos es de que cuando gente, aquí le llamamos de a pie, o sea que no tiene quizás ni los estudios, ni la situación económica, ni mucho menos, empieza a tener este conocimiento, dice, bueno, pues la verdad, con esto podemos hacer demasiado y no necesito ir a la universidad, o sea, no es porque no vayan, sino porque ya es muy práctico, ¿sí? Entonces, al momento de ver esto, la gente dice, yo sí le entro, yo sí voy a la pastoral, yo sí voy a ver al presidente, yo sí le llevo los papeles, yo sí hago las gestiones, yo sí, yo sí, yo sí. Lo que queremos es que la gente participe. ¿Para dónde? Para donde ellos decidan. Eso ya es cosa de cada quien. Pero las sesiones están hechas a modo de campechanearlas, así como lo estamos haciendo ahorita, entre el ingeniero, después entro yo, o sea, y siempre tenemos un punto, nunca nos ponemos de acuerdo, que quede claro, ¿sí? Pero siempre tenemos un punto de coincidencia en el que no se dispara el hecho de la Biblia, de la teología, de la filosofía, con todas estas cuestiones y estas disciplinas de las que platicó el ingeniero. Entonces digo, hasta ahorita lo estamos haciendo aquí, pero la idea ciertamente es de que se necesita que más gente lo conozca, porque esto de verdad, o sea, lo digo así sinceramente y de verdad con la mayor humildad posible, no hay cómo junten todo esto en una sola línea que es la doctrina social. O sea, no lo hay. A nosotros se nos ocurrió y bueno, pues gracias a Dios tuvimos cómo irlo caminando y cómo irlo llevando, ¿sí? Entonces digo, si alguien tiene otra pregunta, con mucho gusto la contestamos. Sí, claro que sí. Ahí está Toño. Adelante, Toño. Sí, gracias. Pues felicitarlos por la excelente exposición y el excelente trabajo que han hecho. Esto debe ser un trabajo de mucho tiempo, de mucha dedicación, ¿no? Hay una cosa fundamental dentro de nuestros grupos. Es muy marcada la renuencia, por así llamarlo, a participar en política. Siempre, nosotros, créanme que Estela y yo, desde que estuvimos ya hace 15 años, 10 años, decíamos a nuestro grupo, nosotros pertenecemos a la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo, y yo le decía al presidente nacional, digo, sí, estamos trabajando ad intra, pero ¿cuál es el impacto que estamos dando allá afuera? ¿Cómo poder evangelizar? ¿Cómo poder mover? ¿Cómo poder concientizar a gente que está afuera? Le digo, porque no se trata de estar siempre, nos han dicho, de pescar en la pecera. Claro, ustedes lo decían también, hay que trabajar ya con esto que tenemos y que se conozca y que se tengan los fundamentos y los elementos suficientes para poder defenderse. Pero llega un momento en que ya lo hicimos y ahora qué, y la gente como que se resiste a salir. Esa era la situación de cómo hacerle para, yo a veces lo veo difícil porque la gente siempre se escuda en la falta de tiempo, en no tengo recursos, en fin, hay muchas situaciones. Este es un problema que yo creo que en todas nuestras diócesis y en nuestras provincias tenemos. La otra es,
cuál es la disponibilidad de ustedes, porque nosotros aquí les decimos a Mario y a Rosario, a Rosario y a Mario, nuestro abad de la Basílica, que es un rector aquí de la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, nos está pidiendo, y ellos ya lo saben, hemos hecho ya los talleres también, nosotros los hemos reproducido, los hemos replicado, y pues bueno, esto que nos han dado ustedes lo vemos de una manera excelente y oportuna, porque nos estamos ahorita trabajando con él sobre los temas que también vimos en el consejo, para que pues, se vuelvan a reproducir, para que la gente esté pues consciente y actualizada del momento que estamos viviendo, del peligro que estamos viviendo. No sé cuál será su disponibilidad en el caso de Leopoldo y en el caso de Javier, para contactarlos y poder seguir trabajando. Muchas gracias, Toño, por tus comentarios. Agradecemos mucho y más le agradecemos a Dios la oportunidad. Se lo dije a Rosario hoy en la mañana. Yo no sé en qué artes el Señor nos permitió poder hacer esto. Y déjame decirte algo, y de verdad es bien humilde. El trabajo que hemos hecho, cada quien lo hemos hecho por nuestro lado, en el sentido de que no tenemos que estar juntos para hacerlo, no tenemos que estar ahí como que con muchas temáticas. De verdad es Dios quien nos ha permitido hacer esto. Y tienes mucha razón. La gente como que a la hora de, bueno, sí está bien padre, pero ¿y ahora cómo le entro? O ahora ya no puedo, o ya no esto, ya no el otro. Experiencia. Ya tenemos personas, llevamos la mitad del diplomado apenas. ¿Cuál más? Ya está levantando la mano de decir, no, pues con esto yo sí puedo ser presidente municipal, con esto yo pensé que no podía, yo pensé que no le entraba, y ya están, pero solitos, o sea, así con esas situaciones, ya están así como que diciendo, no, pues si ustedes me ayudan así como que a asesorarme, dice, yo sí tengo los maneras y los motivos como para entrarle, y peor como católico, y demostrar esto. O sea, ciertamente es hablar, hacer y empujar. Porque de lo contrario, si los sueltas, ya no. Una señora me dijo apenas de la diócesis de Tula, si es que yo quería, no sé en qué quería participar, pero dice, yo quería participar y me dijeron, es que usted no puede. Y dice, ¿por qué? Dice, porque aquí en la convocatoria dice que no pertenezca a los clérigos. Dice, y usted está en la iglesia. Pues no es clérigo. Válgame Dios, dije, no, luego bendita ignorancia. Digo, a ver, le digo, los clérigos son los sacerdotes. Le digo, ¿usted qué? ¿En serio? Hijo, dice, ve nomás por no saber. No, dice, ahora sí le voy a entrar. Y entonces, de esa ignorancia se toman de mucha gente y el miedo. Aquí nosotros necesitamos ser, otra vez regreso al domingo, sal y luz para este mundo. Sí. Si tú le das sabor al caldo y si tú le das esa luz para decirle, éntrale, sí se puede, de verdad se puede. O sea, es difícil, sí, pero cuando pones esto en manos de Dios y empiezas a abrir el panorama, la gente está bien. Bueno, ya hay uno que ya tiene que casi la candidatura y a todo su regimiento de ahí del grupo donde está, porque dicen, no, pues nosotros sí le vamos a entrar, ya no sabíamos que sí podíamos. Entonces digo, es difícil, Toño, pero no imposible. Sí. Y aquí la cuestión es de que los que estamos en la mira somos nosotros, y me refiero a todos los que estamos aquí ahorita en este grupo. Sí. Pues entonces si Rosario, si Mario, si Toño, si Polo, o sea, te necesitan vernos que estamos haciendo las cosas. Eso fue en determinado momento el miedo que les dio aquí en el estado cuando estuvimos apoyando lo de la vida, porque la gente decía, si Javier, Polo, Carlos y el otro Javier van, nosotros sí vamos. Y se venía la gente con todos nosotros. Una vez llegamos a juntar 11,000 personas aquí nada más en Pachuca. Eso sí fue providencia de Dios, porque pues nosotros nomás invitamos y por sus medios llegaron. Entonces digo, respondiendo un poquito a eso, ahí es donde tenemos que hacer mella, en no dejarnos caer, en que dice las bienaventuranzas, a fin de cuentas habla de las cuestiones de los que lloran, los que sufren, pero también dice que habla de los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia. Sí, y serán consolados. Alégrense y salten de gusto por cuando los injurien, cuando les dice, ustedes cuando los injurien, persigan y digan cosas falsas de ustedes, alégrense porque su premio es grande en el cielo. Yo con la cuestión de la teología, Toño, voy a cerrar precisamente con un texto en donde si no hacemos nada, también Dios nos va a juzgar, definitivamente. Y yo por eso a la gente se lo digo, si no quieres hacer nada, no lo hagas. Pero al rato no te vayas a ir a la izquierda.
Porque la acción social a la que Jesús dijo que en el juicio final iba a llegar, no te iba a venir a preguntar cuántas veces viste a misa, cuántas Aves Marías rezaste, cuánto le echaste a la canasta. No, échale más a la canasta mejor para que el Padre también le vaya bien. Pero Sí, eso no te lo va a venir a preguntar. ¿A quién le diste de comer? ¿A quién le diste de beber? ¿A quién vestiste? ¿A quién alojaste? ¿A quién visitaste en la cárcel como enfermo? Ay, Señor, estaba yo. ¿Cómo quieres si apenas puedo con mi familia? Bueno, pues atente. Y esa es la palabra de Dios. Y la gente cuando ve esto, ya mejor le entra, dice, ah, caray, le digo, eso está en la Biblia, no lo dice Javier ni Polo, ¿sí? Eso lo dice la palabra de Dios. En cuanto a la disponibilidad, me gustaría más que nada, digo, ahorita estamos con este proyecto aquí en Hidalgo, pero más que nada sería cuestión de poder platicar como que un poquito más en corto, sí. Para ver las situaciones. Estamos viendo la posibilidad de que esto, como son 8 sesiones de 4 horas, esto se podría programar, y digo, dices que estás en Guanajuato, ¿no? Sí. Se podría programar en una semana. O sea, obviamente de las 4 horas por día. ¿Sí? Por ejemplo, incluso la cuestión del Zoom, bueno, pues también se podría ver, ¿no? Pero te digo, sí me gustaría eso platicar. Te digo, no, realmente, no, nada más ahorita estamos enfocados con lo de aquí y no es, o sea, tenemos las actividades mensuales, ¿no? Porque vamos a cada diócesis y nos estamos moviendo. Esto sí ya sería cuestión de irnos platicando. Y yo la verdad, esto es nuestro trabajo, esto es lo que a nosotros Dios nos puso a hacer. Y si ya después le voy a pedir a Rosario tu número y platicamos y vemos, pero yo creo que tenemos que movernos, algo tenemos que hacer definitivamente, ¿sí? Y si ya está esto, ya lo tenemos hecho, tenemos una ventaja también, todo el equipo somos 2. Sí. Y yo. ¿Por qué? Te voy a decir por qué y les voy a decir a todos por qué. Esto es un riesgo tremendo. Sí. Esto nos estamos jugando la vida. Sí. Si hablamos algo que no tengamos que hablar o si nos metemos a donde no nos tengamos que meter. Y a nadie le podemos confiar eso, definitivamente, porque nosotros ya lo vivimos, ya lo sufrimos, ya nos metimos y gracias a Dios salimos. ¿Sí? Entonces, esa es una ventaja también, que esto no se mueve más allá, más que nosotros 2, ¿sí? Y como no nos metemos en problemas, porque ya sabemos pues, a dónde no nos tenemos que meter y no nos metemos, pues esa es una ventaja. Entonces, Toño, ya nos ponemos en contacto y pues si hay alguna situación, pues lo podemos ir viendo. Agradezco Claro que mucho sí. tus Y comentarios. además una máxima, ¿verdad? Para que el mal triunfe, basta que los hombres de buena voluntad no hagan nada. Ahorita les vamos a poner una lámina para terminar, para que vean lo que dijo Aristóteles. Sí, no digo Platón, pero hace 425 años antes de Cristo, para que no digan que fue de ayer. Gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Excelente, excelente. Pues la verdad ustedes son un ejemplo a seguir. Y yo creo que pues con todo esto que nos han compartido, pues es para animarnos, para que todos nos animemos y podamos hacer algo así, ¿verdad? Y saber que sí se puede, con mucho cuidado y con nuestro Señor por delante, con eso así es. Pues no sé si alguien más tenga algún otro comentario de los presentes. Yo creo que ya todo quedó bien claro. Bueno, solamente quiero terminar con unas láminas. No va a ser más de 3 minutos. Sí, ya lo del texto ya se los dije. Aguas con los de la izquierda y la derecha, porque Cristos en la calle hay bastantes. Y cuando Jesús tenía cerca de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, le dijeron los apóstoles, ya diles que se vayan a los caseríos porque ya tienen hambre. Acuérdense siempre de la respuesta de Jesús a sus apóstoles. Denles ustedes de comer. ¿O no tienes? ¿O de veras no te alcanza? Y eso sí pega, ¿eh? Como nadie tuvo con qué, llegó un niño, un chamaquito que llevaba 5 panes y 2 peces, y casi le daban un puntapié los apóstoles, y le dijeron, ¿tú qué te metes con esto? ¿Para qué sirve? A ver, échenlo para acá. A ver, vean, aquí está el ejemplo. Él puso sus peces, él puso su pan, tú pusiste, Jesús, lo demás. ¿Sí?
aprendan. Ponle tus peces y tus panes al Señor. Decía un maestro que tuve en la facultad, ¿tú quién eres para estarle poniendo peros a Dios? Si con tus peces y tus panes le va a dar a muchos de comer, pues que lo haga Él. Tú no digas, ay, es que es bien poquito, ay, es que para qué voy, no, pues es que yo no sirvo, no, pues es que yo ni sé, es que yo... Ponte en las manos de Dios y ahí está. Inge, si compartes nada más, por favor, la lámina, la Sí, de a la nuestro segunda hermano parte. Nada más Jaime son nos 3 láminas y permitiera, termino. si ¿Mande? nos permitieran compartir otra vez. Sí, es que está inhabilitado. No, si nuestro Bueno, anfitrión en lo fuera que tan lo amable pone, de nada permitir. más termino con esta situación, ¿sí? Sí. Y aprendamos de esto. Cuando el Señor Jesús habla de las bienaventuranzas, Él lo que quiere de nosotros es hombres y mujeres de pellejo duro y paso firme, hombres y mujeres de mirada decidida y sonrisa amable, hombres y mujeres de brazo fuerte y temple probado. Ese es un verdadero cristiano, el que, perdón por el término, pero el que no se raja ante ninguna situación. ¿Por qué? Porque el Señor ahí está. Si no, no te mandaría, ¿eh? A mí me enseñaron cuando estudié que si Dios permite algo que sea mayor que tus fuerzas, no sería Dios. Dios permite lo que te pueda pasar porque sabe que tienes el temple y sabe que tienes la fuerza para poder hacerlo. Y enfrentar a Cristo ante una situación pública no es ningún problema. Hay que saber hacerlo y hay que entrarle, ¿sí? Nosotros de verdad estuvimos muy expuestos con todo y familias por la cuestión del aborto. Y todo lo pusimos hasta nuestra vida en manos de Dios. Y dijimos, pues si aquí quedamos, vale la pena. Así como dijo José Sánchez del Río, ¿sí? Nunca fue tan fácil llegar. Y de hecho a mí una vez me dijeron, ¿qué crees? ¿Que te la vamos a hacer bien fácil? Pues ahora te aguantas. Digo, pues yo por mí, si quieren háganmela fácil. Yo no tengo problema. La causa de Cristo es lo primero, ¿sí? Y no soy ningún héroe que me voy a enredar en nada para aventarme. Simplemente estoy consciente de que si Dios pidió algo, tenemos que darle resultados. No más. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Por nada? ¿Por qué eres quien eres? ¿Por qué tienes lo que tienes? Porque Dios así lo planeó para ti. Eres plan de Dios, ¿sí? Bueno, ingeniero, no los quiero cansar, pero no se puede, no se pudo. No, no se ha podido, no, ya me marca, yo no sé si sea el mismo Zoom, ya no puedo presentar pantalla. Bueno, no sé si el anfitrión, ¿no? si tú lo puedes leer o sí. Sí, a ver si nuestro Ok. anfitrión nos permite, por Debe favor. ser Jaime, pero no sé si todavía Bueno. está por aquí Jaime. Les dejo este texto para que lo reflexionen. ¿Cuántas veces nos han calumniado, difamado y dicho lo peor? Y más en las cuestiones públicas, tú vete a rezar a tu iglesia, tú vete allá de Santurrón, tú vete allá de Persinado, aquí no cabes. Y el Señor Jesús dice, si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría, como ama a los suyos. Pero yo los escogí a ustedes entre los que son del mundo, y por eso el mundo los odia, porque ya no son del mundo. A partir de que eres de Cristo, el mundo te va a odiar. Y eso ya te lo había dicho el Señor. ¿Quieres seguirme? El Hijo de Dios no tiene dónde reclinar la cabeza. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros tienen nidos. Yo no tengo nada. ¿Le entras? Y ahí es donde se ve el temple. Ahí es donde tenemos que decir, sí, Señor, aquí estoy. ¿Sí? El profeta que hizo, mató los animales, deshizo las yuntas, prendió lumbre, asó los animales y dijo, ahora sí ya no me detiene nada, vámonos. Lo que venga. Digo, no, nosotros tenemos obligaciones, ¿verdad? No es tan fácil. Pero dijo San Pablo, ustedes están divididos, pero aún así pueden servir a Cristo. ¿Sí? El Papa Francisco es uno de los que siempre ha tenido desde un principio toda esta situación de la política. 3 frases para terminar. La política tan denigrada es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Papa Francisco. Involúcrense también ustedes en política y luchen por la justicia y la dignidad humana y sobre todo por los más pobres. Todos ustedes son iglesia. Papa Francisco. Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Papa Francisco. Y con esta frase termino de Platón. El precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres.
Platón, 425 antes de Cristo. Sigámonos desentendiendo de la política y ya no nos va a aguantar el país. Hay que entrarle. Y no necesariamente hay que ser un servidor público, diputado, y qué bueno que lo seas. Hay que desde la familia enseñar a respetar las cuestiones que tenemos como país. Eso es lo principal, la familia. Eso es lo que quieren destruir. Pues eso es lo que tenemos que fortalecer. Desde ahí, con eso lo hacemos. Hermanos, pues que Dios los bendiga y aquí estamos para servir a nuestro Señor y a donde dé. No, ya tenemos concha. Ya no nos pasa más allá. Ya no hay ningún problema. Que Dios los bendiga y muchas gracias por esperarse hasta ahorita y seguimos adelante. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias, Polo. Excelentes. Dios los bendiga a ustedes, a sus familias, y los siga iluminando y los siga acompañando en este camino que han iniciado, como ustedes dicen, desde hace bastante tiempo, pero que Dios los siga iluminando y que sean, pues ahora sí que maestros para muchos de nosotros, para todos los que estamos ahorita aquí escuchándolos, que sean nuestros maestros para poder llevar algo de esto a nuestras comunidades. Pues bueno, pues muchas gracias a todos, buenas noches y pues los esperamos primeramente Dios el jueves de la próxima semana. Vamos a tener una capacitación para saber cómo realizar los conversatorios por la paz. Va a estar con nosotros un sacerdote jesuita, el padre Atilano. Entonces, bueno, pues es más que todo es con el objetivo precisamente de seguirnos formando. Es una formación que ofrece el Consejo Nacional de Laicos. Pues buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Javier y Polo. Muchas gracias. Saludos. Gracias a ustedes. Dios los bendiga. Sí, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Luego, buenas noches. Gracias. Buenas noches, bye bye. Buenas noches. Gracias.